Bienvenidos al conversatorio de cronistas e historiadores mexiquenses. Mi nombre es Claudio Barrera Gutiérrez. El día de hoy tenemos como invitado especial al profesor Luis Salas Villamil, cronista de Coyotepec. Es un honor y privilegio estar con el profesor Luis Salas Villamil. Muchas gracias por su apoyo y participación en esta 44ª entrevista. Gracias. Muy buenos días, respetables cronistas del Estado de México. Vamos a tratar de contestar las preguntas que usted nos haga. Bien, profesor, ¿nos podría comentar acerca de su formación académica? Bueno, yo terminé la carrera de profesor normalista en la Ciudad de México, en la Escuela Normal Oral Abierta. Esto quiere decir que nada más eran los días sábados y domingos. La mayoría de los que acudimos allí ya trabajábamos como maestros. Años más tarde, en 1991-96, tomé un curso en la Facultad de Estudios Superiores, la FES Cuautitlán, Campo 4 de la Universidad, Historia y Literatura Lengua Náhuatl. Eso me enriqueció muchísimo en mis conocimientos. Son las dos preparaciones. Sí, claro que sí, profesor. En relación a su formación académica, ¿nos podría comentar cómo nace ese interés por la crónica? Desde que yo trabajaba como profesor, era costumbre que los maestros participaran en los actos cívicos del 5 de mayo, 16 de septiembre, 20 de noviembre y otros. Entonces, a mí, con el gusto por la historia, en muchas ocasiones yo pronuncié el discurso oficial en los actos cívicos relacionados a las fechas patrias. Desde ahí me interesa mucho la cultura. Posteriormente, en el otro cargo que ocupé dentro del ayuntamiento, fui designado como secretario de Acción Cívica. En esos tiempos se llamaba así, Acción Cívica, lo que hoy se llama la Dirección de Educación. Entonces, nosotros éramos encargados, junto con otro profesor, de organizar los festejos de las fiestas patrias del municipio. Y allí tenía que preparar, escribir los eventos. Eso hace que me enriquezca la historia de mi pueblo. Más tarde yo fui también designado, esto fue en el año de 1994, designado como oficial de registro civil. Ese cargo me ayudó muchísimo para conocer a mi pueblo, sus límites, sus colindancias, la comunidad, sus tradiciones, sus costumbres. Y el cargo lo desempeñé por 13 años. Todo esto favoreció para enriquecerme en la crónica de mi pueblo. Aún todavía no era nombrado como cronista. Bien. Sabemos que dentro de la Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, pues el perfil académico también influye mucho para Sí, realizar este tipo de actividades como es la crónica. Platíquenos así acerca es. de los problemas y los retos que ha tenido. Pues los problemas han sido lo que algunos otros compañeros cronistas han tenido. Desde un principio del nombramiento, que fue en 1986, un profesor llegó a ser el presidente municipal, Efraín Pineda Velázquez, y por la relación y amistad él fue quien me nombró cronista en 1986. Todavía conservo mi credencial de cronista firmado por la doctora Margarita Loera. Eh, Fui nombrado, pero no teníamos el apoyo de los ayuntamientos, creo que hasta la fecha.
Nunca me designaron una oficina o alguna persona que me apoyara, absolutamente nada. Y permanecí, eh, como tenía el cargo de oficial de registro civil, pues a la vez ellos decían que allí mismo eh, trabajaba. Entonces, los retos o los problemas eran cómo difundir el material que se necesitaba para llevar a través de dípticos o trípticos. No lo hubo de parte de las autoridades. Esos fueron pues, causas de problemas. Pero aún así, yo busqué la forma de difundir la crónica. Como profesor, pues a mí me conocían los directores de las casas, de las escuelas, y yo iba a cada institución a platicar de la crónica de mi pueblo, desde sus orígenes. Y en cuanto a los que decíamos, los problemas, retos. los retos, pues el reto que tenía yo era principalmente de difundirlo. Las poblaciones que integran el municipio, algunos están muy retirados y pues había que ocupar a un vehículo. Y pues en algunas ocasiones yo me iba caminando 2, 3 kilómetros con otra persona que me acompañaba y así lo difundíamos, la crónica. Fueron retos difíciles en un principio por la falta de apoyo de las autoridades. Y esos fueron los problemas que yo tuve y los retos. Bien. ¿Cuáles son sus principales obras? Bueno, dentro de las obras fueron varias. Entrando como cronista municipal en 1986, de parte de la Dirección de Cultura del Estado de México, vino un coordinador para que ya realizara la primera monografía y se publicó. Lo hice muy al vapor porque era en ese mismo año, 1986. Solo tenía 6 meses para hacerlo y desde luego pues yo todavía no tenía la experiencia. Pero aún así se realizó la primera monografía y se publicó por el gobierno del estado, siendo gobernador Alfredo Baranda. Ese fue una. Más tarde, en 1999-2000, se hizo la segunda monografía y bueno, ya aquí engrosamos un poquito la información y fue publicada por el Instituto Mexiquense de Cultura junto con la Asociación de Cronistas. También en el 2000, siendo presidente, el doctor Juan Abad le interesó que se publicara una panorámica historia del municipio. Eso fue un tercer trabajo que yo realicé. Y siendo presidente Miguel de la Madrid, se realizó una colección con el nombre de Enciclopedia del Estado, donde fue incluido la crónica de mi pueblo y allí aporté esa información. Aparte de eso, pues he hecho folletos críticos, aún con muy poco apoyo económico, porque en las escuelas me empezaron a invitar por la amistad que yo he tenido siempre con los maestros, y pues tenía que llevar un tríptico, un díptico para dárselo a sus alumnos. Se publicaron muchísimos. Y en los últimos años, cuando ya se inició la tecnología de las diapositivas, pues ya tengo esa información de 9 pláticas, 9 charlas de la historia de la cultura de Anáhuac y de las crónicas de mi pueblo, que en la actualidad los llevo en una memoria y yo le pido a la institución que ellos proporcionen el proyector y una laptop para proyectarle a los niños, a los alumnos, las crónicas. Esos han sido mis trabajos de pues, obras y escritas. Aún tengo muchísimos escritos que no han sido publicados por cuestiones económicas, un promedio de 6 crónicas
pero estos son, yo le llamo historia de la cultura de Anáhuac. Bien. ¿Cuál ha sido su mayor reconocimiento y satisfacción? Pues allí tengo muchísimas satisfacciones. Una de ellas fue en los años de 1996 aproximadamente, ya hasta se me pierde la memoria, que a invitaciones del cronista de Tenancingo, Juan López Medina, ellos estaban llevando a cabo reuniones regionales con los municipios del sur del Estado de México y me invitó para que yo fuera a dar pláticas, charlas de la historia de la cultura de Anáhuac, como es la explicación de la Pauxicali, conocido como el calendario azteca, la educación en la antigua Anáhuac, la familia de la antigua Anáhuac, la astronomía en la cultura de Anáhuac, estructura de la lengua náhuatl, y visité, y eso fue para mí satisfactorio, conocer esa región, Tonanico, Iztapan de la Sal, Coatepec Arinas, Tenancingo, Valle de Bravo, Santo Tomás de los Plátanos, Zacazonapas y otros que ya no recuerdo. Eso fue satisfactorio, tratar con los cronistas que posiblemente hoy todavía algunos lo recuerden. Muchos ya, pues ya nos abandonaron. También es otra cosa muy importante. Formé parte del Calpulic Anáhuac 2000, que organizaba un profesor de la universidad, era el maestro de lengua náhuatl de nosotros, y nos invitó a llevar a cabo congresos en Chilpancingo, Guerrero, y ahí 9 años consecutivos, 14, 15 y 16, estábamos en el centro de Chilpancingo llevando a cabo ceremonias cósmicas con conferencias, exposiciones, música en la Casa de Cultura de Chilpancingo, que en muchas ocasiones yo invité a algunos compañeros de esta zona y sí me acompañaron 2, 3 a esos eventos. Y por tener esa relación con un compañero de ese Calpul, que era catedrático de la Universidad, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guerrero, en el año de 1900, que fue cuando era presidente Leonardo Muñoz, el doctor Leonardo Muñoz. En esos tiempos era costumbre que cada año se hiciera un seminario para cronistas de 4 días. Se buscaba el apoyo de los ayuntamientos para que proporcionaran el hospedaje, la alimentación, y ya la directiva de la MECRON conseguía los conferencistas, y por las tardes se hacían convivios de música y danza en los municipios. Eso era una costumbre, pero para ese año ya no hubo dónde ir, y me animaron el cronista Felipe Ramos Arán, Luciano Contreras, que yo pidiera o que me autorizaran a organizar este seminario por las relaciones que ya teníamos con la Facultad de Medicina. Y sí, lo propuse y lo aceptaron. Acudieron a ese seminario un promedio de 40 cronistas, ya no me recuerdo, a lo por menos o más. Cada quien nos fuimos por nuestra cuenta y durante 4 días llevamos el seminario en una de las aulas de la Facultad de Medicina. Eso fue para mí muy grato. Busqué conferencistas que fueron algunos mis compañeros de la MECRON quienes dieron algunas charlas y pláticas. Fue grato esas cosas. También como director, es importante como director de Casa de Cultura que fui nombrado, cargo que ocupé durante 7 años. El gobierno del estado pidió al ayuntamiento en turno que propusieran a alguien como director de Casa de Cultura.
todo esto era apoyado por el Instituto Mexiquense de Cultura. Y eso me ayudó y me enriqueció muchísimo, porque pues la Casa de Cultura tenía que organizar eventos, exposiciones, obras de teatro, conciertos, conferencias, y allí en uno de los salones de la Casa de Cultura de Coyotepec, ya con la relación con los cronistas, pues hice varios eventos donde invitaba yo compañeros cronistas y compañeros directores de Casa de Cultura de la región. Llegué a reunir hasta 100 personas en muchas ocasiones. También realizamos eh, con la música de Coyotepec, en una explanadita que tiene la Casa de Cultura, varios conciertos. Y en otros aspectos, como profesor que fungí hasta 1977, pues yo era el encargado de la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano del municipio de Tultepec para organizar los desfiles, y a mí me emocionaba cuando participaba yo con un discurso, que era la costumbre. También esas experiencias para mí son buenas. Y otra importante, pues fue haber ingresado a la NACIM, a la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, en el año de 1999, donde acudí durante 20 años. Fue grato para mí conocer pues 20 estados del país, tanto del norte como del sur, y llevar la crónica de mi pueblo, de hombres, como es la elaboración del mole y el pulque de Coyotepec, como es su música. Y bueno, esos trabajos como cronista de la NACIM, pues fueron satisfactorios y muy gratos para mí. Y todos los cargos que ocupé como profesor, como director de Casa de Cultura, como oficial de registro civil, y estuve a cargo del archivo municipal. Hubo un momento en que yo era el encargado del archivo, bibliotecario, también una buena experiencia como bibliotecario, 7 años como bibliotecario, y oficial de registro civil. Esos 3 cargos los ocupé un promedio de unos 4 o 5 años, hasta que el ayuntamiento fue descentralizándolo. El cargo de oficial de registro civil a partir de 1977 fue cuando el gobierno del estado, tengo el nombramiento firmado por el secretario de Gobernación, Rodolfo de la O, que nos tomaron la protesta en el Salón del Pueblo del Palacio de Gobierno. El proyecto era descentralizar el registro civil, porque hasta ese año venía ocupándolo los presidentes municipales, pero había muchas anomalías y irregularidades en los documentos. Entonces el gobierno decidió separar y nombrar un oficial. En el caso de Coyotepec, pues pedían algo relacionado con una preparación. Yo no soy licenciado, pero en la mayoría de los municipios pues fueron licenciados, principalmente como Naucalpan, Tlalnepantla, Ecatepec y así. Pero en Coyotepec, Melchor Ocampo, Teoloyucan, pues una carrera relacionada con eso. Y yo ocupé ese cargo. Fue bonito porque tuve contacto con la gente de la comunidad al ir a realizar las ceremonias civiles en los barrios, su idiosincrasia de mis paisanos. Esto lo digo porque los estudios que yo realicé de primaria y secundaria y los años de la normal no fueron en Coyotepec, fueron en la Ciudad de México. Para esos tiempos todavía no había pues ni secundarias por esta zona. Estoy hablando de 1960. No había alrededor de 20 kilómetros por aquí. Pues los que queríamos estudiar teníamos que emigrar a la Ciudad de México, y otros emigraron a Toluca, se quedaron allá, y yo no había comunicación. Muchos kilómetros de Coyotepec a Coyoacán eran de terracería, no podíamos ir y venir, entonces teníamos que quedarnos. Y mucha gente, cuando yo trabajo como oficial de registro civil,
Me decían algunos que si yo era de Coyotepec, porque no me conocían. Entonces el cargo de oficial de registro civil me sirvió muchísimo para conocer la gente, sus costumbres, repito, sus tradiciones, sus límites. Y algunos presidentes que fueron profesores fueron quienes me apoyaron un poco, pero más la petición era para aportar información histórica, sobre todo de los límites de Coyotepec, y participar. Cuando se acordaban de mí, solo era en el aniversario de la elección del municipio, que es el 29 de diciembre. Y nada más en esa ocasión me pedían que participara y algunos me decían pues que en el patio de la presidencia hiciera una exposición de arqueología, documentación, fotografía, y lo hice. Y en ese aspecto, pues también llevé a cabo semanas culturales allí en el patio de la presidencia y por la buena amistad con muchos maestros, programaba yo que cada día una escuela participara con un grupo, con una visita guiada. Me ayudaban algunos otros profesores para dar una explicación a lo expuesto allí en la mañana y en la tarde. Y solo pedía yo a las autoridades que para las comunidades más alejadas, ellos proporcionaran un vehículo para ir a traer a los alumnos y después ir a dejarlo. Hicimos muy bonitos eventos con el Día de Muertos, que Coyotepec tiene una tradición que para mí me parece algo sobresaliente, las características de que los 3 días a las 12 del día salga la gente, la familia, con flores, incienso, veladoras, a recibir a sus familiares unos 50 metros de la entrada de la casa y venir regando flores de cempasúchil. Eso fue bonito hasta la fecha y yo he procurado que como cronista se siga conservando. He realizado una crónica, la he repartido para que no se pierda y que no nos absorba pues, la modernidad del Halloween y otras cosas. Y pienso que lo he logrado porque me han venido a pedir información tanto la gente como las escuelas de cómo era la costumbre desde nuestros ancestros. Y pues eso ha sido muy satisfactorio y podría yo seguir mencionando otras más. Bien. Sí, profesor. En relación a la figura del cronista, hasta este momento, ¿cómo ha sido su experiencia? Pues aparte de lo que ya le comenté, que ha sido una bonita experiencia, a mí me ha gustado pues todos los cargos que he ocupado, porque todos van relacionados con la cultura. Como profesor, como director de la Casa de Cultura, y mucho maneja la cultura, como oficial de registro civil, eh, como bibliotecario, atender a los alumnos, a las escuelas, en el archivo, pues allí logré en 3 años recabar información de la documentación de nuestro municipio. Para mí eso fue muy grato, ocupar todos esos casos, cargos relacionados con la cultura. Y hasta la fecha, con todo lo que le he platicado, la gente del pueblo me conoce. Casi toda la gente me conoce, hasta de los que han llegado de fuera. Aquí quiero hacer un comentario que Coyotepec está integrado en su población por gente de Coyotepec, del estado de Hidalgo, de la Ciudad de México, de Oaxaca, de Honduras, de Guatemala en los últimos años. Al ubicarse a las orillas de la autopista México-Querétaro, pues mucha gente le gusta venir a Coyotepec. Hasta la fecha siguen llegando gente por estar cerca de las vías de comunicación y los centros comerciales. Algunos son de paso nada más, pero otros se han quedado aquí. Entonces la gente me conoce y pues es muy grato que a pesar de que en este periodo no fui designado de oficial de registro civil, me
siguen buscando y me da mucho gusto que me digan que para ellos yo sigo siendo el oficial, el cronista municipal. Y pues aquí, en este espacio, a un lado tengo cantidad de trípticos y folletos, y este espacio lo ocupo para dar clases de lengua náhuatl. Las clases de lengua náhuatl lo doy desde hace, pues, ¿qué diré? 20 años. Eh, es lengua náhuatl, explicación un poco de la escritura glífica en los códices y realizar en papel amate los glifos de los municipios de la región. Para mí eso ha sido bonito porque hay satisfacción en varios de mis alumnos que han realizado glifos en papel amate y a colores muy hermosos que los hemos expuesto en varios municipios de la región como Tepozotlán, Cuautitlán, Zumpango, y eso pues es muy grato para uno, ¿no? Y como también hemos recolectado con otros jóvenes que les gusta la arqueología, una colección muy grande de objetos que se han encontrado, ya que Coyotepec se encuentra en la ribera noreste del Estado de México, a las orillas de lo que fue el Gran Lago, que tenía 80 kilómetros de norte a sur y de 50 de oriente a poniente. Allí se asentaron los primeros pobladores y pues hay muchos vestigios de utensilios, de vasijas, que uno de los que fue mi alumno, Esteban, por cuenta propia hizo un museo particular. Él coleccionó 3,000 piezas y han sido clasificadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Yo tengo un promedio de 100, 120 piezas, pero también han sido clasificadas. Aquí agradezco a la doctora Angélica Rivera de Ecatepec, que nos ha apoyado para dar información. Y así le podría seguir mencionando otras más. Claro que sí. Profesor, en relación a su perfil como docente, ¿en dónde ejerció su profesión? ¿Ahí en Coyotepec fueron en otras partes de la República Mexicana? Fue en Coyotepec. Yo me considero como un profesor rural, porque pues fueron los sábados y domingos cuando íbamos a estudiar. Le decía yo que había vivido y vivía yo en ese momento en la Ciudad de México. Cuando me dan el nombre como profesor, la clase, me mandan a Coyotepec. Aquí en Coyotepec me mandaron 360, pero yo no lo sí estuve aquí, no recuerdo si medio año o un año nada más. Y busqué la forma de cambiarme de lugar. Nuestro pueblo carecía de agua potable, de luz, de pavimentación, de sus vías de comunicación, principalmente para Cuautitlán y la Ciudad de México. Y no, pues no me adaptaba y lo pedí. Inclusive la supervisora Antonia Franco de Lagra desde ese momento, con sede en Tlanepantla, me decía que debería estar contento por estar en mi pueblo. Y bueno, le insistí y sí me cambió a Tultepec, pero yo no lo conocía Tultepec. Yo no conocía varios municipios de esta zona. Y bueno, le dije que sí. Y cuando me fui a Tultepec, en ese momento en la supervisión se encontraba la directora de la escuela primaria, esperando que la supervisora le designara al profesor que le hacía falta, y me ven a mí allí y me dicen, pues aquí ya está el profesor, ponte en contacto con él, y me dice la directora cómo llegar a Tultepec. Me dice, procure llegar a las 7 de la mañana en Cuautitlán, porque nada más hay 2 vehículos para trasladarse a Tultepec, que le decían las diligencias. Son autobuses muy de esa época. Dice, y si usted no llega a las 7, por mucho y media, va a tenerse que irse a pie.
porque no hay. Y bueno, ya me explicó cómo. Y así lo hice. Y sí, llegué, pero mi sorpresa fue que pues desde el lugar que hoy se llama Santa Elena, había un rancho por ahí llamado El Chilar, son por medio de 3 kilómetros de pura terracería. Y entrábamos en febrero y llegando a la plaza de Tultepec Centro, me recibió un remolino, había mucho viento en el mes de febrero, que era cuando iniciaban las clases, y bueno, ya con el polvo y todo. Y donde hoy está la Escuela de Bellas Artes de Tultepec, esos eran los salones, ahí clases, con bancas de estas largas. Y bueno, pues eso fue, yo inmediatamente dije, yo no me voy a aguantar aquí, voy a pedir que me vaya. Y sí le comenté a la supervisora y me dijo, pues te vas a tener que aguantar, porque no te puedo estar cambiando. Y bueno, dije, está bien, me aguanto. Pero lo bonito fue que la gente del pueblo, muy amable, la de Tultepec, hasta la fecha, por sus fiestas, la feria de la pirotecnia, no sé, me adapté, me quedé, y fueron pues casi 16 años en la escuela Ignacio Manuel Altamirano, que era la escuela principal del municipio. Y lo que comentaba yo, participar en los eventos cívicos, en los desfiles, en las calles principales de terracería, que conservo muchas fotografías. Allí me hago saber que el último director con quien trabajé es el compañero Javier García, de, de calcular, sí, creo que sí, ¿verdad? Javier García. Con él trabajé, él como director y yo como maestro, y nos llevamos muy bien, que él me dejaba que yo organizara casi toda la escuela, hacía casi las veces de subdirector. Hicimos muy bonitos eventos con él, con Javier, que hasta la fecha nos llevamos bien. Le mando saludos, maestro Javier, ojalá y me vea, los convivios. Hicimos un tiempo, un bonito equipo con maestros que llegaban de la normal de Toluca principalmente. Entre ellos llegó Javier, él le gustaba tocar la guitarra y junto con él me decía que yo tocara las maracas, así como esas canciones, yo guitarra y tú maracas, y y hasta dábamos serenatas porque nos teníamos que quedar, no había comunicación ni nada, entonces muchos municipios tenían que la sociedad de padres de familia conseguir donde se quedaban los maestros, y me quedé en varias casas, hasta los últimos años que ya la escuela de Ignacio Manuel terminado, ya tenía 30 salones en los últimos años, y ya una casa para el profesor. Y ya fue, pero eso ya fue, digamos, como 5 años después. Digo, los últimos 5 años, porque fueron 17, creo que le dije hasta ahí. Eso como docente. Y había costumbres que el 10 de mayo se hacía una velada. Esto quiere decir que empezaba las actividades a las 8 de la noche y terminábamos por ahí de las 12, 1 de la mañana, con bailables, canto, poesía. Y a mí me gustó la poesía y declamé en muchas ocasiones. Con otros maestros formamos un grupo para presentar el brindis del bohemio, que hasta la fecha me sé una parte de esas poesías, Reír llorando, el brindis del bohemio, la chacha Micaela, ¿por qué me quité del vicio? A mí me encantaba muchísimo esas cosas. Todo eso lo realicé en Tultepec. De ahí que la cronista actual, Juana Zúñiga, me conozca. No me recuerdo si ella también fue mi alumna, pero su esposo fue mi alumno. El presidente municipal portugués, que yo creo casi 2 años en la presidencia, él fue mi alumno. Oscar Urbán, que también fue, Tony Urbán, un gran amigo, presidente municipal, que convivimos muchas veces con él. Y esa fue toda la razón por la cual me quedé muchos años en Tultepec. Profesor,
En relación a lo que ha realizado esa información de compartir esta lengua en náhuatl, ¿cómo ha sido hasta este momento esa experiencia con los jóvenes? Mire, yo inicié en el año de 1994 dar clases. Todavía estaba yo acudiendo yo a la FES Cuautitlán. Esto viene a razón de que vengo de familia nahuablante. Mi papá fue muchos años secretario municipal y él hacía las veces de cronista. De ahí creo que algo traigo de eso, ¿no? Y él pronunciaba un discurso en los aniversarios del municipio, pero lo hacía en lengua náhuatl. Yo siempre, mi papá lo escuché hablar en lengua náhuatl y mi mamá un poco, y quien hablaba más era mi abuela. Entonces yo ya conocía la lengua náhuatl. Lo que hice fue corregir y me di cuenta a través de los años, desde 1990, que fue cuando ingresé a la FED, porque hicimos visitas a varios estados para escuchar el náhuatl dialectal de los pueblos, como fue Jutla, Cuetzalan, Puebla, Guerrero, un pueblo que se llama Zumpango, por Guerrero, y hacer trabajos. Entonces me di cuenta que la lengua náhuatl actual está muy mezclado con el español que aprendí por el maestro. Él le llamó nahuañón o hispanáhuatl, quiere decir náhuatl y español. Y entonces él decía que si vamos a rescatar la lengua náhuatl, que sea un náhuatl culto, la que se impartía en el Calmeca, comparado con universidades. Y esa fue la intención por lo que aprendí. Con esto quiero decir que empecé a dar clases y pues eran muy poca la asistencia. Varios maestros, compañeros, amigos profesionistas de mi pueblo me decían que para qué, que eso ya pasó. Hasta la fecha hay muchos mexicanos que pues no les interesa eso. Pero yo lo sigo haciendo, lo voy a seguir haciendo, porque a mí me gusta, porque es encontrarnos con nuestras raíces, es tener cimiento, una identidad. Y los jóvenes en la actualidad son los que más les interesa. Y con ellos he trabajado, con muchachos que tienen preparatoria, tienen alguna facilidad para aprenderlo, algunos que de mis alumnos hay 2 o 3 que inclusive ya dan clases ellos también. Es muy difícil para mí dar clases de náhuatl a adultos. Hay excepciones. Tengo ahorita 3 personas, uno hasta es licenciado en Derecho y otro es comerciante de 62 años, pero es una persona que lee mucho y él sí se le facilitó. Y él dijo que venía, don Manuel se llama, dijo que venía aquí para aprender la lengua náhuatl. No venía por distracción. Y sí lo aprendió en 3 años. Y lo encuentro en la calle y me habla. No es nativo de Coyotepec, pero vive aquí. Me habla en náhuatl. Y ahí, como es comerciante, con la gente que platica y todo, les dice en náhuatl muchas cosas. Que una ocasión al subir al centro de mi pueblo, las gentes que me conocen y que son comerciantes, y me dice, tú que conoces lengua náhuatl, ¿por qué no te acercas al señor Manuel? Él te puede enseñar muchas cosas que él sabe. Y eso me causó de risa, ¿no? Pues él fue mi alumno. Y así, tengo alumnos ahorita de Catepec, tengo alumnos de Teoloyucan, del municipio de Teoloyucan, y la mayoría son jóvenes. Hay en este momento, cosa que no había en los años 90, en este momento hay un interés de los jóvenes por aprender nuestra cultura, porque se va uno dando cuenta a través de la lengua náhuatl que la historia oficial no coincide con las palabras en lengua náhuatl literalmente.
La lengua náhuatl es aglutinante comparada con el francés, el alemán, el inglés. Con el francés, por su tono musical, con el alemán por ser aglutinante, y con el inglés porque al interpretarlo es de derecha a izquierda. Tiene esas similitudes, pero en los libros de historia, empezando por Fray Bernardino de Sahagún, él interpretó al español o al castellano, que era en ese momento, mucho de lo escrito en los 4 tomos, en los 3 tomos. Al leer algunas páginas del primer tomo, al irlas interpretando, no coinciden muchas palabras con lo que ellos datan, porque aquí no existían dioses, porque aquí la palabra sacrificio no es de matar, literalmente sacrificio no dice eso, es abstención de algo. Y yo he preguntado muchas veces si realmente hubo sacrificios, como lo decían nuestros ancestros en lengua náhuatl. ¿Cómo lo dirían el sacrificio en lengua náhuatl? Y nadie me lo ha dicho. Y en los nahuablantes de los estados que hemos visto, les he preguntado que cómo dirían sacrificio en lengua náhuatl. Tampoco lo conocen. Y si fuera cierto de los sacrificios, pues después de que los españoles lo prohibieran, se tenía que seguir haciendo a escondidas. Y eso no fue así. Se prohibieron algunas danzas, se prohibieron el amaranto, comerlo, se prohibió la danza, pero se conservó, que hasta la fecha se sigue. Ya está muy distorsionado. Para mí, sería importante que los comunistas conocieran un poco de lengua náhuatl, que llevaran un cursito de lengua náhuatl. Es difícil encontrar maestros de lengua náhuatl. Hay muchos ahorita en la Ciudad de México y en otros estados. Se dice que el lugar que está un poco mejor es Santana Tlacotenco en Milpalta, que un profesor de allí da clases aquí en la FES Cuautitlán y se utiliza el náhuatl de ese lugar. También en Veracruz hay otro. Y bueno, la respuesta, puedo decir, de estos 5 años, últimos 5 años, es que sí, empieza a haber interés. Continuamente me están preguntando de aquí de fuera, inclusive hasta cronistas, como es el de KTP, la doctora Angélica, Ernesto Granillo, Enrique aquí de Huehuetoca, y algunos de la Asociación Nacional, como es el de Aguascalientes y es el de San Luis Potosí. ¿Qué quiere decir Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli? ¿Qué fueron ellos? Si no fueron dioses, ¿qué fueron? Pues solo son símbolos. Nuestra cultura es una cultura cosmogónica, basado en eso, crea símbolos. Un ejemplo, Tlaloc, que literalmente dice licor de la tierra. Viene de Tlali, tierra, Oc, de Ocli, licor. Luego entonces quiere decir licor de la tierra. Y van a esculpir en una roca esa figura que se encuentra en la entrada del Museo Nacional de Antropología de Chapultepec, simbolizando el agua. ¿Por qué? Porque es un elemento, el agua, son 4, agua, viento, tierra y fuego. Entonces el agua lo simboliza Tlaloc y le hacen ceremonias cósmicas, ¿sí?, relacionadas con el cosmos, de música, danza, canto, y lo ofrecen. Nuestros ancestros ofrecían, por eso les dieron el nombre de Masehuales. Masehuali es ofrecer. La mentalidad era ofrecer, no pedir. Y por lógica, al ofrecer, pues vamos a tener. Y así podría yo nombrar lo que quiere decir Quetzalcóatl, Tezcatlipoca. Son cósmicos, nada más, ¿no? Y eso lo he explicado en preparatorias y hasta en universidades que están aquí, la del Valle de México, la Universidad del Estado de México en Huehuetoca y en Zumpango. Y aquí en este salón, eso a mí me motiva.
y me mantiene, pues, por decir, activo. Me siento joven cuando estoy con ellos y lo voy a seguir haciendo. Sí, claro que sí, profesor. En relación a su municipio, si el público quiere visitar Coyotepec, ¿qué me ofrece en cuestión de turismo? Bueno, mire, quizás a lo mejor sea muy poco, o a lo mejor sí haya más. Un ingeniero de aquí que trabajó en Luz y Fuerza Motriz antes, por muchos años, me preguntó lo que usted me dice, Coyotepec no tiene nada de historia, no tiene lugares. Y yo le decía, ¿por qué no lo conoces? Y con él hice una visita recorriendo todo Coyotepec. Puedo señalar que hay una presa en Coyotepec, es pequeña, pero es muy bonita porque hay peces. Y la gente, pues ahí va a pescar y a comer en la orillita. Está abandonada. Desgraciadamente, el pensamiento de muchos mexicanos es destruir la naturaleza. Le falta mantenimiento, pero aún así está bonita ese lugar y algunos sábados y domingos, pues va la gente allí a comer, tanto de Coyotepec y de los pueblos vecinos, sobre todo ahora de los famosos Santa Teresa de Huehuetoca, que están a 3 kilómetros, 4 kilómetros de aquí. Ese es uno. Y hay otro lugar donde acude muchísima gente, Coyotepec, y que pueden venir a visitarlo. Le llaman a ese lugar Las Antenas, porque es en el cerro, ya en la montaña de Coyotepec, que se sube ahí por un camino muy bien empedrado, muy bonito, y en esa parte ya es una zona boscosa. Durante el mes de septiembre es hermoso porque se ven como tapetes o alfombras de puro mirasol, girasol y otra flor que se llama el gigantón, pero hermosísimo. Entonces viene mucha gente de Cuautitlán Izcalli, de Santa Teresa, con vehículos y hay otros que rentan un autobús y logran subir hasta allá y ya para definir, se pone ese lugar como si fuera la Marquesa, lleno de puestos de comida, de música, y han hecho grabaciones allí, documentales, los músicos en ese espacio, sobre todo que a una distancia de ese lugar hay un pozo donde está manando el agua. Podríamos decir que ese lugar es muy bonito y que ofrecemos a la gente y que lo visite. Es fácil llegar allí por la autopista y de ahí sale un camino que va a ese lugar. También hay otros lugares como son en la avenida principal por el lado oriente, que tiene una historia muy grande, que es el Camino Real Tierra Adentro, que viene desde Santo Domingo, Tacubas, Capozalco, Tlalnepantla, Cuauhtlán, Puente Grande, y pasa por Coyotepec. Quedan ruinas de unos mesones que hubo y donde se hospedaron. Inclusive ese camino es muy histórico porque cuando se construye el drenaje para sacar el agua de la ciudad colonial de México, viene el virrey don Luis de Velasco a ver las obras entre los límites de Coyotepec y Huehuetoca. Ese es lugar hecho visitas con alumnos y con gente recorriendo todos esos lugares que tiene Coyotepec, pero nuestro pueblo tiene la fama de grandes músicos, y sí lo tiene, junto con Tultepec. Hay músicos a nivel local, nacional, y a nivel internacional. Ahorita hay muchos de aquí que están en las orquestas sinfónicas como de Filadelfia, de la Universidad de México, del Conservatorio del mismo Toluca. Hay integrantes en el ejército, en la marina, y con esa fama de grandes músicos, pues Coyotepec cuenta con más de 20 agrupaciones, entre bandas de viento, orquestas, y lo que hoy se toca, música grupera, mariachis,
rondallas, cuartetos que tocan jazz y lo hacen muy bien. Eso hace que en las ferias de Coyotepec venga mucha gente y su mole y su pulque y algunas comidas típicas. Eso es lo que podemos ofrecer a la gente que nos visita. Bien. La Asociación Mexiquense de Cronistas Municipales, Asociación Civil 2019-2021, otorga el presente reconocimiento al profesor Luis Salas Villamil por su trabajo en pro de esta institución y como cronista de Coyotepec, fortaleciendo así los principios fundamentales que nos rigen. Coyotepec, a 18 de enero del 2021. En un momento se lo hacemos llegar el reconocimiento por vía virtual. Profesor, ¿algún Gracias. mensaje a los compañeros cronistas? Pues, en primer lugar, deseo que todos se encuentren bien y mucho de lo que ya hablé, creo que hubo partes que yo sugerí que lo hiciera. Yo no me considero un autodidacta. Esto quiere decir que pues hay que estar leyendo continuamente. Y como sugerencia, eh, pido que procuren, creo que algunos ya lo tienen, las ediciones de libros de la historia de nuestro México. Hay nuevas versiones, ya hay muchos autores donde desmienten los sacrificios, como Peter Hasler, en su libro que está escrito en alemán, Los sacrificios humanos, realidad o fantasía. Y hay Guillermo Marín, bueno, no voy a enumerar, pero les recomiendo que sigamos leyendo. Esto pues nunca se termina, nunca, nunca. Cada vez yo encuentro cosas. Eso es lo que les recomiendo y que pues la sigan pasando bien. Bien. Agradecemos al profesor Luis Salas Villamil, cronista de Coyotepec, por la 44ª entrevista. Para quienes gusten observar el video, estamos en Facebook y YouTube Cronistas Mexiquenses y Claudio Cronistas Mexiquenses respectivamente. Envío un abrazo a distancia a mis compañeros cronistas, saludos afectuosos. A la población los invito a actuar con responsabilidad y con respeto ante los demás. Es decir, que utilicen cubrebocas y si es posible, la careta. Cuídense mucho y sean felices. La crónica de mi pueblo, testimonio de la historia. Gracias, profesor. Gracias, hasta luego. Gracias.